Gente, esta noche se viene a En 10 Preguntas una compositora catedrática en el Conservatorio Superior de Sevilla, catedrática de composición, ojito ahí, que no hay nada más arriba que la cátedra de composición. Ha ganado multitud de premios. En el 98 fue premio fin de carrera en composición en el Superior de Sevilla y también premio fin de carrera en el grado de Historia de la Música. En el 2019 fue premio extraordinario de doctorado. Es una fiera. Así que con todos ustedes se viene a En 10 Preguntas Sara Ramos. Por favor, Sara, qué ganas tenía de traerte. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Comparto esa ilusión yo también, ¿eh? Ay, muchas gracias, Sara, de verdad. Pues eso, ¿qué tal tu día? ¿Ha habido mucho Bueno, trabajo, mucho trajín? intenso, porque yo los lunes tengo un día fuerte en el conservatorio. Entro a las 8:30 de la mañana y salgo a las 2:30. Por lo tanto, es un día exigente, exigente. Pero bueno, ya después la cosa se suaviza. Sí, ¿no? Ya después se suaviza. Entonces lleva ya un rato despierta, como quien dice. O sea, yo aquí te entrevistándote a, Bueno, a las 10 y pico de la totalmente. noche, tú ya ves tú. Lleva ya Sí, 12 sí, horas despierta, 14 horas despierta, o sea. totalmente, totalmente. De hecho, bueno, esto es un poquito una excepción, ¿no? Porque yo intento acostarme un poquito antes para mañana madrugar, porque a las 8:30 hay que entrar otra vez. Sí, sí. Pero vamos, Está, lo hago muy a gusto, ¿eh? sí, Merece la pena. sí. Yo te lo agradezco, Sara, de verdad. Me hace muchísima ilusión entrevistarte. Para mí, a mí me encantó tenerte como profesora, me encantó, vamos, aprendí muchísimo. Y eso, aunque me costó aprobar la sonata de Beethoven, que no me entraba en la cabeza, no me entraba en la cabeza. Todavía te Me acuerdas, acuerdo, madre sí, mía. lo fuerte que te acordaras tú, lo fuerte que te acordaras tú, eso ha sido súper Sí, curioso. sí, vamos, de hecho, cuando vi la historia que se publicó en Instagram con la música de fondo de la sonata, es que se me vino la imagen totalmente tuya en la clase, con esos temas que no te Que salían, no, no me salía. que no cuadraban, y yo diciéndote: "No te preocupes, tráeme otro". Tú por los pasillos ya hasta me enseñabas temas de: este puede servir", ¿no? Y bueno, pues son recuerdos muy bonitos, ¿no? Ese flashback, ¿no?, que te viene y bueno, de tiempos pasados que yo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Y sobre todo por el grupo de alumnos tan bonito que yo dejé allí, ¿no? Mm, Y sí, con muchos de ellos, bueno, hoy es el caso contigo, ¿no? Que mantengo el contacto, ¿no? mm, Y que a lo mejor vienen a Sevilla y me llaman para quedar a comer o me felicitan en Navidad y digo, madre mía, ¿no? Algo habremos hecho bien, ¿no? sí, Para sí. que después de tantos años pues haya personas que le apetezca seguir teniendo contacto contigo. Ya. Sí, también es lo que pasa con los buenos profes. Yo siempre lo he dicho, los buenos profes siempre te marcan y siempre quieres seguirle el rastro y seguir en contacto con ellos porque si a ti te han marcado para tu educación, no sé, para mí un buen profesor no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, de verdad. Ya. Y tú lo eres, es que tú lo eres, Sara, es que a mí me encanta Ay, tu ay, profe, ay, ya está. muchas gracias. Y además hiciste la sonata de Beethoven, Sí, que la hice, la hice, también la hice, la hice. Al final la probé, al final la probé. salió la Sí, sonata y sí, sí, salió sí. bien y bonita. Y me gustó mucho por eso, porque tienes mucha mano izquierda, pero a la vez eres exigente y me encanta que sea esa... aprendí muchísimo, es que aprendí muchísimo, ¿sabes? Así que Qué bien, qué ya está, alegría. pues yo si quieres empezamos con la preguntita, no sé si hay algo que quieras Claro, decir, sí, empezamos sí. ya, No, no. vámonos. Cuando tú digas, empieza. Bueno, pues pregunta número... Mira, me he quitado los cascos y todo. Pregunta número uno, Sara. A ver. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿De dónde te viene a ti esa afición por la música? ¿Por qué? ¿De dónde? Pues fíjate, porque yo no vengo de una familia de músicos, es decir, lo mío, dedicarme además a la composición a nivel profesional, es una rara avis en el contexto en el que yo me he criado, ¿no? Vamos, en mi casa pues les gustaba la música, se escuchaba. De hecho, yo cuando tenía 9 años pues empecé a dar clases de piano. En aquella época yo vivía en Par del Condado, ¿no? Porque yo nací en Barcelona, estuve hasta los 9 años en Barcelona y cuando me trasladó de Barcelona a Bollullo, un gran cambio de Barcelona, que es una super ciudad moderna, abierta, a un pueblo de la Andalucía profunda, al lado del Rocío, pero con mentes muy, muy especiales, ¿no? Ujú. Entonces ese contraste tan enorme me hizo que yo me interesara más por tocar el piano, era como una válvula de escape, yo siempre he sido
nerviosa y bueno, pues mis padres se plantearon pues que la única persona que había del pueblo que sabía tocar, porque en aquella época no había ni conservatorios elementales ni nada de eso, Wow. en esa zona, pues me diera clases particulares de piano. Y ese fue mi primer contacto con la música, ¿no? En plan un poco más amateur, pero la verdad, y eso es algo que yo lo veo muy bien cuando un niño se interesa o una persona es su primer contacto con la música, que a veces cuando te metes en el conservatorio ya hay una disciplina tan dura, tan fuerte, hay unas normas, hay un plan de estudio, que pierde ese encanto que yo recuerdo que tenía con la profesora que se llamaba Rosarito, es que me acuerdo perfectamente, que me tenía las magdalenas preparadas para merendar después del piano. Es que aquello era como una tata, ¿me entiendes? Como una tata, pero que te daba clases de piano. Entonces, ahí se empieza a amar la música desde otra manera porque se crean unos vínculos afectivos, hay una familiaridad y bueno, pues a mí cada vez pues me gustaba más tocar el piano. Y ya de ahí, pues fíjate, el siguiente paso fue que yo, como era muy inquieta, me gustaba mucho leer y todo eso, recuerdo que empezaron los periódicos a ofrecer estos fascículos de Mozart, de Beethoven, en plan para coleccionar, ¿no? En la época que eran cassettes todavía, fíjate, no había ni siquiera CDs, que yo parece que no, pero tenemos nuestros años, ¿no? No tiene Y tantos además, años, Sara, ¿eh? No, 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 no te, ya, no te ya. eches tanto que no tiene tantos años, ¿eh? Ya, ya. Además los guardo, todavía guardo algunos con auténtico cariño, porque esos cassettes, ¿no? Yo recuerdo uno en concreto, porque eran batiburrillos de lo más conocido de Mozart o de los éxitos de Beethoven, ¿no? Era un poquito así, pero la verdad, me despertó a mí una sensibilidad que yo me planteé, pues, dedicarme a eso, lo que es la vocación, ¿no? Yo cuando la gente me dice, ¿qué es la vocación? Digo, mira, la vocación es algo que de verdad tú sientes que necesitas hacerlo. Es decir, y que incluso yo a veces me he sentido muy afortunada porque digo, y yo es que ahora mismo, por ejemplo, tu sonata de Beethoven, ¿no? Cuando la explicaba, yo eso lo hubiera explicado gratis. Es decir, cuando tú vas a dar clase y tú dices, yo esto lo haría aunque no me pagaran, es de verdad cuando tú tienes vocación. Lo que pasa es que no hace falta que te paguen para pagarle al banco la hipoteca, ¿me entiendes? Pero esa es la vocación y yo creo que eso después se transmite cuando te dedicas profesionalmente. Entonces, a partir de ese pequeño contacto, ¿no? Con un mundo que era un poquito más de marketing, yo dije, por favor, yo esto tengo que hacerlo a otro nivel. Rosarito está muy bien, pero yo necesito ya, porque además Rosarito no solamente me daba solfeo, piano, me daba de merendar, ¿no? Era un poco todo, era súper, vamos, ya supongo que la mujer habrá estará en el cielo porque ella era mayor, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Y entonces yo ya me planteo que, recuerdo que además que yo estaba ya en el instituto, fíjate, todavía yo no tenía, empezaba en el instituto, que es el equivalente ahora a tercero de la ESO, y yo no tenía estudios oficiales de ningún tipo. Entonces, como me empieza a gustar tanto, me planteo pues matricularme en un conservatorio, que en aquella época en toda la zona del condado no había ninguno elemental, y mi padre, pobrecito, digo, porque los padres también para eso son héroes, me llevaba en su coche allí a Valverde del Camino a dar clases en la sierra, que era el único conservatorio elemental en principio que había por la zona de Huelva, que no fuera el de Huelva capital, que también era elemental. Y allí de repente, pues ampliando, hice yo el grado elemental muy rápido, porque claro, tenía ya base, sabía solfeo, y ya después de eso, pues empecé a ampliar y me metí muy rápido, pero fíjate que en mi casa, cuando yo ya acabo el que era COU, actualmente es el equivalente al segundo de bachillerato, cuando decido dedicarme, o les comento en casa que me quiero dedicar profesionalmente a la música, cae fatal. Vamos, aquello fue una guerra, ¿eh? Una guerra, pero de las fuertes, ¿no? Porque también yo reconozco, te estoy hablando del año 92, que es cuando yo acabo el equivalente ahora al segundo de bachillerato, en mi época el COU, hice la selectividad y todo, saqué el número uno de mi instituto, unas notas brillantísimas, Wow. y me decían todo el mundo, ¿pero qué va a hacer de carrera? Y eso era así, y yo decía, no, yo quiero estudiar en aquella época piano, ¿no? Dice, no, pero de carrera, ¿no? El piano vale, pero de carrera, En ¿no? serio, ¿no? Y ¿Qué va a tú estudiar, qué va a estudiar en exactamente. serio? Claro, le tienes que explicar a una persona cómo, pese a haber obtenido la nota tal en la selectividad, tú querías dedicarte en serio a estudiar en un conservatorio. Sí es cierto que, por ejemplo, la generación actual y ya la tuya, Alejandro, teníais la ventaja de que posteriormente, un poquito más tarde, la música se homologa a nivel de enseñanza superior.
Y de hecho, gracias a esa homologación, yo pude ya estudiar el doctorado en el conservatorio, la Universidad de Granada, que era el único sitio donde se hacían los doctorados de musicología. Pero cuando yo me meto oficialmente a estudiar en el conservatorio, aquello era como un arte y oficio, de verdad, ¿eh? Como una FP superior arte y oficio en mi casa, que son todos de carrera universitaria, Claro. pues pensaba que la niña le había dado algo, ¿no? Y vamos, mis padres, pero Que muy preocupados, la niña ¿eh? salió artista, la niña salió artista Pero y artista no en quiere plan de, estudiar, y no quiere estudiar. exactamente, eso, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué momento? Hasta que después, bueno, pues ven que eso se encauza y yo, además del piano, hago la composición porque tenía muchísima facilidad para la composición y bueno, pues al final, fíjate, pues la vida me ha encauzado más por la composición y bueno, y ahora estoy muy feliz, ¿no? Porque afortunadamente la carrera, con mucho esfuerzo, porque nadie te regala nada, ¿no? Pero me ha llevado a un sitio bueno, pues estoy muy realizada y muy contenta. No, además, terminaste el superior con premio fin de grado en Sí, sí, composición sí, y en historia sí. de la Sí, música. O sí. sea, Sí, 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 sí. Y además con tribunales gordos, ¿eh? Porque en Sevilla empecé con Manuel Castillo, después el tribunal del premio fin de carrera estaba Antonio Flores, estaba Pedrosa, Ignacio Marín, es decir, que los que lo conocen son pesos duros, que esa gente no regala un premio fin de carrera para no, nada, ¿no? no. Son Con personas esa gente no muy vale el enchufe. Con exigentes. esa gente no vale el No, enchufe. no, 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 desde luego que no. para nada, Desde ¿no? luego que no. Lo sudé y lo gané con mucho mérito y vamos, yo no conozco todavía que ninguna mujer haya sacado el premio fin de carrera en Sevilla. Se sabe que bueno, en mi época yo era la única de mi generación y actualmente sigue habiendo muy pocas niñas, muy pocas mujeres metidas. Yo creo que no es un tema tanto de género, de que haya problemas para meterse, sino que en conciencia o yo no sé, o en su gestión es una especialidad que atrae poco, que eso es algo que habría que plantearse, ¿sabe por qué atrae tan poco al público femenino, ¿no? Ujú. Eso ya venía de un poco de Clara Schumann. Clara Schumann ya decía que una mujer no Sí, debía componer y cosas así, que exactamente, que el hombre estaba mucho más preparado, ¿no? claro, y ya Sí, eso. sí, lo tenía, pero además lo decía Sí, sí. completamente convencida, ¿eh? Sí, sí. Ella se consideraba que sus obras con respecto a su marido, a Robert Eran Schumann, eran como inferiores, inferiores y las obras de Clara Schumann también sí, tienen su punto. O sea que sí, 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 sí. muy chopenescas. O sea, a mí me Hombre, era gusta. la época. Claro. Además, ella era gran pianista, por lo tanto, el virtuosismo ese que tiene tanto Chopin como Liszt, ¿no? Pues normal que lo heredara, porque ella mantenía a la familia con sus conciertos, tú lo sabes, ¿no? La Ujú. pobre Clara Schumann Claro, claro. le tocó un papelón, ¿no? Claro, se Con muere un hombre con, Robert se muere con 46 años, creo que se muere. O sea, claro. Y bueno, Alejandro, y antes de morirse, con las enfermedades psiquiátricas tan tremendísimas que tenía, ¿no? y tirándose al ring, y ingresado en el Sí, sí. psiquiátrico. Y Pobrecito y pobrecita, y sí, pobrecita. sí. Además que no le dejaban verla, según tengo entendido, porque en el psiquiátrico se ve que Eso no lo sabía. le daban ataques de, pues de eso, yo qué sé, pues de ansiedad o lo que fuese. Y Sí, entonces como sí. cada vez que se iba Clara, pues como que los del médico le decían, mira, que no vengas porque no, y solo la dejaron verla pues cuando ya estaba él bastante, Vaya. o sea que sí, sí. Pero sé muchas tonterías de estas cosas, pero porque me gustan. Entonces, pues. No, pero es muy curioso, ¿verdad? Sí. Entonces, termina el superior, ¿no? Y te vienes para Granada, entonces, ¿te dan plaza en Granada o cómo fue eso? Bueno, realmente mi primer destino es en Jaén, que además yo recuerdo porque me presenté a la primera oposición en el 99 recién acabado, llegó al final, no llegó a aprobar el último ejercicio, pero directamente me da una vacante, entro en bolsa de interino, mi especialidad era muy minoritaria, había llegado hasta el final, me había posicionado bien en bolsa y me llaman para una vacante en Jaén, que para mí eso fue un shock absoluto, porque yo en la zona oriental de Andalucía la conocía poco y en concreto en Jaén no había ido nunca, ¿sabes? Entonces de repente en mi casa ya era, Dios mío, se dedica a la música y para colmo se va a Jaén, con todo el cariño que tengo amigos que los quiero muchísimo de Jaén, pero como diciendo tan lejos, ¿no? Claro. Esto que, Dios mío, esto que está pasando. Pero mira, el año de Jaén fue muy bonito porque además era un conservatorio de grado medio, un antiguo convento precioso allí en la calle Compañía, que actualmente es el conservatorio de grado medio.
y el ambiente que había de compañeros era muy bonito, ¿sabes? Había mucha gente también así en plan de interinidades, se compartían muchas vivencias, yo qué sé, fue un año para mí un poco no sabático porque tenía que trabajar, pero sí un poco de desconexión de la disciplina tan dura que había tenido de acabar la carrera, ¿no? Presentarme a oposiciones y estudiando. Y ahora de repente irte fuera del entorno de casa, que yo recuerdo que me fui con una libreta con las recetas de mi madre apuntadas para aprender a hacer de comer, porque no sabía cocinar, ¿no? Yo vivía con mis padres, ¿no? Claro. Y bueno, pues de repente fue como independizarte por todo lo alto, ¿no? Y sin embargo ya al año siguiente, pues efectivamente ya me voy a Granada porque tenía la intención de hacer musicología. Y allí efectivamente pues empiezo ya directamente, por eso digo, como ya se habían homologado los estudios, accedo a los estudios de segundo ciclo, que era lo que yo quería, y hago ya en aquella época lo que se llamaba el DEA, que ahora es el equivalente al máster, y posteriormente el doctorado, ¿no? Que lo hice. Ujú, ujú. Y ya de Granada pasaste a Sevilla, entonces. Sí, bueno, pero en Granada me quedé Sí. 18 años, ¿eh? Ojo, está un ratillo aquí. Está Ojo, un ojo, ratillo, es ¿eh? decir, yo llegué pipiola total a Jaén con 24 años, 25 a Granada y de ahí pues ya, wow, me marcho a Sevilla después de 18 años y un cambio de vida total a todos los niveles, ¿no? Volver para mí fue también un impacto cuando vuelvo al Conservatorio Superior de Sevilla y me encuentro de repente a la secretaria del director, como las películas, ¿no? 25 años después, ¿no? De hecho cuando yo la vi la primera vez no la reconocí, porque claro, yo en mi mente la Claro, recordaba joven, con las mechitas, más delgada, y ahora de repente me encuentro una señora ya más mayor, claro. envejecida. Sin embargo, cuando la miro a los ojos y me dice, Sara, pero no me reconoce, digo, ay, Isabel, ¿no? Isabel, eres tú, ¿no? Y me dice, pues tú estás igual, digo que yo estoy igual, eso porque me quieres mucho, pero como voy a estar igual. Pero sí, sí, y bueno, pues ya está, ahora actualmente ya llevo 7 años en el Conservatorio de Sevilla, que para mí fue un poco volver a casa con todo el cambio de profesores fuerte que había, porque obviamente ya los profesores más mayores o se habían jubilado, o algunos han muerto también, ¿no? Pero bueno, fue como revivir, ¿no? El flashback total, ¿no? De decir, ay, madre mía, ¿no? Otra vez aquí ya, pero ahora como profesora, ¿no? Muy bonito. Y además me realizó mucho porque por primera vez me permitió dar clases de composición, algo que en Granada jamás pude hacer. Y mira que había alumnos que querían dar clase de composición conmigo, pero bueno, allí primaba más la antigüedad, ¿no? Se Claro. escogía por antigüedad y bueno, pues se respetaba ese criterio, pero claro, yo no era la más antigua y me quedaba siempre en las puertas de poder hacerlo. Aquí hay otros criterios y mira, pues tengo mis alumnos de composición y además tengo actualmente un buen número de alumnos de composición que trabajo con ellos. Además, tú me conoces en plan muy intenso, pero muy cercano y Ujú, muy bonito, ¿no? ujú. Entonces está a gusto en Sevilla, ¿no? Ahora Muy, ya. muy, sí, sí, por ahora sí. ¿Y no tienes pensamiento de moverte? ¿Ya te va a quedar ahí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo Bueno, que. aquí sí. Lo que pasa que los que somos inquietos, y tú también lo eres, estamos siempre mirando hacia distintos sitios, ¿no? Sí. Yo en mi página web, en la parte de los proyectos, ¿no? Pongo una cita que a mí me llena mucho de Stravinsky que dice, mirar a una única dirección es retroceder. Y yo eso lo tengo muy presente, ¿no? Porque uno necesita tener continuamente metas, motivación para un poco no apalancarte, porque fíjate, ¿no? Yo ya, pues podríamos decir, mira, Sara, has conseguido una cátedra, estás de funcionaria, un puesto completamente estable, podría estar en el escato a las tardes, ¿me Ujú, entiendes? ujú, sí. En ese plan, ¿no? Y repitiendo siempre lo mismo. Sin embargo, bueno, yo además combino también la actividad de la musicología, de los congresos, y siempre estoy liada, que si voy a organizar un congreso, que si presento un artículo, ahora compongo, Componiendo. ahora exactamente estoy completamente en activo en composición, que si busco encargo, que si busco financiación. Entonces, eso te mantiene en el mundo real y con los pies yo creo que en el suelo y te hace también un poco empatizar más con la realidad que el alumno también tiene que afrontar, ¿no? Inmediatamente. Entonces, bueno, seguimos aquí, pero bueno, hace 15 días estuve en Granada, por ejemplo, ¿no? Sí, en el congreso ese que hubo que se llamaba De la calle al aula, que era sobre música profesional,
Y bueno, y ahí andamos, ¿no? Y cuando se tercia otra cosa, pues me voy para otro lado. Y si hay que hacer un estreno en Málaga, me voy a Málaga o a Londres o a donde tengamos que irnos. Estoy, de hecho, en una sociedad de análisis de compañeros de Londres. Y bueno, esa necesidad y que además ahora en el mundo este global en el que vivimos, pues más sencillo, ¿no? Moverse y contactar con gente que no son de tu ciudad, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pero, no sé, yo te veo pletórica, Sara. Yo creo que Sí, hoy está por favor, de Alejandro, qué verdad. bien. O sea, Qué alegría. así que, bueno, yo creo que más o menos la primera pregunta ha quedado contestada, que siempre es la más larguilla, porque siempre acabo preguntando un poco por tu vida, por todo tu ¿no? Pero, Sí, 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 sí. Background, ¿no? Como dicen los claro, ingleses. exactamente, exactamente. Así que si te parece, pasamos a la pregunta número 2, Venga. que es, ¿qué tiene de bueno la música y qué tiene de malo la música? Bueno, ¿qué tiene de bueno? Aristóteles decía que era la medicina del alma, ¿no? Y yo creo firmemente que la música, y como compositora, y tú también eres compositor, debe de transmitir, debe de conmover y debe de tener un mensaje. Bueno, malo, sosegado, violento, el alma pasa por muchísimas fases, Sí, pero debe de comunicar sí, y expresar. quizás ahí hay uno de los problemas estéticos que actualmente pues se está sufriendo, ¿no? En el terreno de la composición y de la música contemporánea, ¿no? Aunque se critique bajo otras perspectivas, pero yo creo que hay un problema de comunicación que hay que saber enfocar. Entonces, lo bueno es que es medicina del alma. Lo bueno es que una persona a lo mejor tiene un mal día, llega a su casa y se pone tal audio de Spotify y se le cambia la cara, ¿me entiendes? Sí, Y a lo mejor simplemente pasas por un sitio y escuchas una melodía y te recuerda a cuando Rosarito me ponía las magdalenas y me hace feliz, ¿no? Y se me olvida todo el mal día. Entonces, eso es lo bueno. A nivel de profesional, es cuando es tu vocación, es una bendición, ¿no? Yo soy profundamente creyente, yo creo que eso es un don, ¿no? Que bueno, pues yo creo que te lo da Dios, y el que no crea, pues te lo da quien sea, ujú, pero que lo tienes ahí y que te hace feliz desarrollarlo, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. La parte mala, lo competitiva que es la profesión, ¿no? Y en cuanto al desarrollo, ¿no? Tanto de compositores, instrumentistas, directores, wow, en composición tú lo sabes, Alejandro, la gente da bocaos, ¿eh? Y yo tengo amigos que son directores de orquesta de coro y les pasa exactamente lo mismo. Y los instrumentistas, bueno, si es de especialidades que son más abundantes en bandas o en orquestas, pues a lo mejor tienen más trabajo. Pero si no, como me dicen, Sara, el bolo y de mala manera. Y después lo malo también, a veces lo poco que se valoran, ¿no? Ciertas cosas, lo politizado que están también ciertas esferas, ¿no? Y bueno, eso es en parte malo también, ¿no? Desde ese punto de vista. sí, sí. Además, yo creo que también en composición además juega mucho el ego, ¿no? Porque... Uy, el ego. El ego, mira, es tremendo. Mira, yo hice el año pasado, me dieron una residencia en la Universidad La Pompeu Fabra en Barcelona, que es la Biblioteca Haas, que ahí me cambió. Yo creo que es una experiencia súper bonita, se la recomiendo a cualquiera que se pueda pasar, porque bueno, como tú sabes, yo hice mi tesis doctoral sobre música religiosa, soy especialista en música religiosa contemporánea, y de repente ahí se me cambiaron los esquemas, pero totalmente, porque allí no se hablaba de religión, se hablaba de espiritualidad. Y es que me parece un concepto tan abierto y tan bonito Ujú, que de repente es que un ateo, el más ateo del mundo, puede ser espiritual y puede hacer música espiritual. Y a lo que voy por el ego, que por eso me he metido por aquí. Allí estudié yo una cosa que se llamaba la muerte mística. Y la muerte mística hace referencia al yo. Hay quien lo enfoca desde un punto de vista religioso más estricto, como puede ser una monja de clausura que anula totalmente el yo y se mete en dependencia, o simplemente sirve para que una persona intente ser mejor, ¿me ajá, entiendes? sí, Es decir, de lo que hablamos de la humildad necesaria, y eso todos los filósofos, los grandes filósofos hablan de ello, y la sabiduría, el libro de la sabiduría y todo, la humildad que yo necesito para darme cuenta de todo lo que queda por aprender y para poder valorar a cualquiera que tenga a mi lado, por muy pequeño que sea, porque de todo el mundo se saca y se aprende. sí, Y eso además no solamente es humildad, al final acaba siendo también humanidad,
¿me entiendes? Sí, Entonces, esa muerte del yo, que no es que uno tiene que tener amor propio y obviamente te tiene que querer a ti mismo, eso es necesario para salir adelante y autoestima, por supuesto, nadie está diciendo que tú anules eso, pero de ahí al narcisismo enfermizo que ahora se está sufriendo tanto, donde lo mío, lo mío, lo mío, y si no es lo mío, pues no se programa, y si no hace lo que yo le digo, no sirve, y si no hace lo que a mí me gusta, tampoco sirve. sí, Alejandro, tú sabes por dónde vamos, ¿no? sí, Y, sí. y no solamente terreno de la música en general, ¿no? Y esas relaciones absolutamente tóxicas, porque una persona por el ego tiene que controlarlo todo, ¿me entiendes? Y donde cuesta trabajo escuchar y empatizar y ceder, porque ceder es un acto de humildad, ¿me Vaya, entiendes? vaya. Entonces, bueno, nos estamos poniendo filosóficos, pero lo del ego, música, madre mía. Y te digo que yo he conocido a grandes, grandes, y los más grandes son los más humildes, siempre. Hay algún tonto por ahí que se puede escapar Sí, que toque bien, porque es tonto ahí. Pero yo los más tontos que he visto después son los más mediocres, de verdad. Y muchas veces ese ego esconde la frustración que siente ante la comparación. Porque es que eso es ley de vida. Siempre hay alguien que te supera en algún aspecto. Porque y no, es que y es normal y es bueno, porque eso te ayuda a ti a tener las metas fijas y decir, ay, mira, esto no se me había ocurrido hasta aquí, pues voy a fijarme, como yo digo, es la mentalidad constructiva, positiva, no de el envidioso, ¿no? Que eso es destructivo, ¿no? El del ego, cuando ve a alguien que le superan algo, siente envidia. El humilde dice, ay, voy a aprender. ¿Cómo lo hace? vaya. A mí me parece muy bonito. Y que muchas veces cuando el ego, tú te crees el mejor en algo, eso ya te impide seguir aprendiendo, te impide Claro, claro, avanzar, claro. te impide, ya tú hayas Es llegado a una meta, no hay más meta, tú eres la meta. Entonces, Exactamente, mira, ese ego paraliza, totalmente, paraliza. Paraliza y deshumaniza, las dos cosas. sí, sí, totalmente, totalmente. Es así. Eh, Hay una teóloga magnífica que se llama Dorothy Sol, que además fue una teóloga, es una teóloga, todavía está viva, completamente censurada, ella es evangelista, que ese es otro tema, el problema que tenemos aquí con el catolicismo y el machismo y todas las historias estas. Bueno, pues Dorothy Sol, ¿no? Hablaba del problema del ego cuando lleva al auténtico endiosamiento de la persona. Y es verdad, y es una actitud muy peligrosa porque nosotros al final no somos nada, ella es además totalmente de proecologismo, de medio ambiente, entonces cree en la naturaleza como un ser superior, fíjate, y eso que ella es teóloga, cree en Dios, pero casi un poco panteísta, ¿no? Dios y la naturaleza, y dice, todo esto es endiosado. Cuando la naturaleza actúa, que nosotros no somos nada al lado de la naturaleza y te pega el revés, se hunden en las depresiones. En los grandes países industrializados y ricos hay tanto suicidio y tanta depresión, un poco fruto de eso, ¿no? Porque los valores se sitúan en el ego nada más. Y cuando el ego cae, cae todo. Se cae el castillo de naipes. Y bueno, un problema total, ¿no? sí, estoy de acuerdo, pero totalmente, vamos. Ahí. Bueno, entonces pasó. Ay, que te está gustando un poquito, te Me está está gustando. encantando, me está encantando. Qué A mí todos bien, los salseillos me encantan. Cuando empieza a qué hablarme bien, de qué este y del bien. otro, a mí me encanta, de verdad. A mí me Sí, encantan sí, sí. todas las curiosidades musicales, siempre me han gustado. Entonces, a mí que me cuentes todas estas cositas, yo Qué bien. yo babeo cuando me cuentas estas cosas, ¿sabes? Disfruto, vamos, como un perrico. O sea, de verdad. Bueno, paso a la pregunta 3 entonces. Sí, Se me hace muy raro que sea yo el que te haga preguntas a ti, porque generalmente como tú has sido mi profe, es como, claro, bueno, ¿sabes? pero para que tú veas, se invierten los roles, el ego está abajo. Sí, sí. Claro, pero sí, porque los dos somos personas que no tenemos un ego. No, nos valoramos como personas, pero ya está. No Claro, claro, hay que valorarse un sí. poco porque si no es que si no te valoras tú. No, no, eso es imprescindible para tener la autoestima, es necesaria para sobrevivir, ¿eh? Porque la vida es dura, que no se nos olvide. Sí, 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 sí. Pero bueno, pasando a la pregunta 3. Venga. Sara, si no te hubiera dado por dedicarte a la música, ¿qué hubiera sido?
Bueno, pues fíjate, yo quería estudiar arquitectura. Yo era de ciencias puras, se me daban muy, muy bien las matemáticas, tenía una facilidad tremenda y bueno, yo siempre he sido de ciencias, mucho, mucho. Aunque bueno, tenía mi vena creativa, porque también me gustaba pintar, pintaba bien y tocaba el piano, ¿no? Entonces, bueno, y también tuve mi época romanticona ahí haciendo poesía, la época esa que te gusta el niño de turno, le haces el poema y después no te echas ni cuenta. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Esas cosas que uno recuerda y dice, ay, 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 Dios mío, lo que me... No tenía yo que espabilar nada todavía, ¿no? La de palo que Pero me iba a dar la vida, la de palo que me iba a dar la exactamente, la vida. de palo que nos quedaban todavía. Pero bueno, ¿no? Pero sí, estaba focalizada por el mundo de la ciencia, me gustaba mucho, mucho, sí. ¿Arquitectura entonces? ¿O qué más? Sí, arquitectura, porque implicaba dibujar y calcular, ¿no? Ujú. Por lo tanto, era algo creativo. Lo que no, sí es cierto que en ningún momento me tentó el hecho de hacer las dos carreras a la vez. Que hoy en día en el conservatorio te ves a gente con auténticos ataques de ansiedad por querer llevar carrerones de universidad y carrerones de conservatorio. Que eso a veces también hay que pararse un poco y reflexionar, ¿no? Es decir, voy a pararme. ¿A dónde me lleva mi corazón, mi vocación, mi espíritu? ¿A qué me gustaría dedicarme? Yo siempre cuando me preguntan, es que no sé qué hacer, yo digo, a ver, a ti, cuando tú te levantas por la mañana, qué te pide el cuerpo? Trabajar, porque es duro levantarse a las 6:30 o a las 7 de la mañana para entrar a trabajar. Y encima, si vas en plan cabreado y de mala manera, pues tú imagínate toda una vida hasta que te jubiles en ese plan, ¿no? Y eso pues te ayuda un poco a dirimir, ¿no? Y a focalizarte sobre una cosa u otra. Pero hoy en día se ve eso a la gente pues haciendo pues teleco y composición y con esas taquicardias y tú dices, Dios mío, de verdad que estamos con un ritmo frenético, pero es que esto es que hay que pararse un poco a lo mejor, ¿no? Y decir, merece la pena, ¿no? Entonces ya te digo, yo iba a hacer arquitectura, pero cuando yo ya me planto, me decido y me enfrento porque fue una guerra en casa y al final consigo el apoyo, porque al final los padres te quieren y lo que quieren es lo mejor para ti, ¿no? Pues consigues el apoyo, pues tú dices, venga, esto hay que hacerlo y bien, ¿no? A muerte y yo creo que lo hice de la mejor manera que pude, sí. No, pero tus padres podrían haber sido de otra forma y haber dicho, no, 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 te dejas de tonterías, de musiquita y de tonterías, tú haces arquitectura y luego si eso, haces lo que tú quieras. Bueno, pero es que eso me lo dijeron, ¿eh? Claro, Esa fase yo la viví. De tú no te preocupes, tú tienes el piano, tú sigues tocando, no sé qué, ¿qué claro, problema hay? Tú sigues con, ponemos profesores particulares claro. y después, pero esa es la vocación, Alejandro. Cuando tú sientes la vocación tan fuerte, es que no, es que el camino se abre y tú dices, no, por aquí tengo que coger. Y de verdad lo mío fue absolutamente vocacional. Sí, se nota, además, que se nota. Sí. Pero bueno, tenía que Y yo creo que se preguntarte. transmite en las clases, ¿verdad? Sí, Un sí, poco, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y además pues, eso que se nota, es que lo tuyo de siempre, has sacado notazas, premios de todos lados, premios fin de grado, de todo, es que se te daba súper bien, entonces se notaba que estaba hecha para la música. O sea, Qué bien. es verdad, se nota, se Gracias. nota. Bueno, pregunta 4 entonces. Vamos a ver. Venga. ¿El patrón típico de un buen músico es innato o es algo que se cultiva con esfuerzo? ¿Y qué requisitos debería tener un alumno para ser un buen compositor? Mm, Buena pregunta. Pues mira, el patrón, a ver, es que son cosas, Sí. hay un factor innato que en el arte en general, en música también, por supuesto, hay que tener. Eso indiscutiblemente. Aunque bueno, para algunos tipos de música que se están escuchando ahora, yo me planteo hasta qué punto hay que tenerlo. Y no voy a entrar más ahí o no voy a entrar, ¿vale? Porque ya está, no voy a entrar. Pero para lo que es el desarrollo de la estructura básica de una composición, de, no sé, intuir una melodía, de intuir un desarrollo motívico, para eso hay que tener ese talento innato del que tú me estás diciendo. Ahora, ¿cómo se configura el patrón? ¿Se puede tener ese patrón también de manera innata? Bueno, pues hoy hay gente que tiene facilidad, no te voy a decir que no, pero sí es cierto que la disciplina la tienes que adquirir y la base formativa normalmente la tienes que adquirir. Yo, por ejemplo, he tenido casos
de alumnos que me han venido con formaciones totalmente de autodidactas o innatos, y algunos casos me han salido bien y un caso me salió muy mal. Que además es el único caso que he tenido de alumnos que ha acabado dejando, vamos, yo mismo le dije que dejara mis clases. Wow. ¿Me entiendes? Claro, porque cuando se une ese patrón con el ego, de repente esa persona considera que tú ya no tienes nada que aportarle ni nada que decirle, porque lo que él hace está bien. En lo que estamos hablando del ego. Entonces, cuando una persona se pone así en una clase de composición, no puede aprender. No, Es imposible, ¿me no entiendes? está Pero receptivo, claro, no está no, pero receptivo. ni en composición, ni Ni en en nada. matemática, ni en arquitectura. Ni Es en la decir, tú vida, puedes ni dibujar, en la ni vida. en la vida, exactamente, tú puedes dibujar muy bien porque llevas pues 20 años dibujando así, porque eres autodidacta y mira, te salen cosas que están bien y que son graciosas y que venden. Pero oye, yo te estoy proponiendo hacer esta otra y hacer esta otra para que tengas herramientas y puedas evolucionar. Porque realmente ese perfil del que tú me estás hablando, ¿no? Eh, y en sí el perfil del compositor tiene que evolucionar con el tiempo. Y para que evolucione tiene que tener las herramientas suficientes y el control y tiene que ver, y eso se supone que se forma en las clases, ¿no?, de composición. Entonces, por eso te digo, por un lado, lo innato, necesario, pero con el control también, ¿no? Es decir, está muy bien, pero siguiendo quizás ciertas normas. Y después la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? La segunda parte era, ¿qué requisitos debería tener un alumno para Ah, ser un buen compositor? pues mira, como requisito, y te hablo bajo mi humilde experiencia como compositora, que además estoy completamente en activo ahora, primero hay que ser súper disciplinado. Eso es así. Pero es que en general la música enseña disciplina, porque un pianista de élite, un pianista bueno, tiene que echar sus horas tocando el piano. Y en composición también. En composición tú tienes que ser disciplinado, tienes que saber plantear, estructurar, desarrollar, orquestar, después editar, maquetar. Y eso, oye, eso es un calendario, ¿no? Y si, por ejemplo, trabajas con, con lo que es un encargo, pues, y tienes un plazo de entrega, tienes que aprender a trabajar para que en esa entrega esté listo, ¿no? Porque es muy diferente componer ahí en plan feliz, bueno, ya lo haré, no sé qué, para qué, de aquella manera, a cuando de verdad te hacen un encargo que te lo pagan y que el que paga exige. Entonces, ahí hay que cumplir plazos, ¿no? Y además eso ya es una cadena porque detrás de ese vienen los intérpretes, eso ya es una cadena. Tú no te puedes ahí echar para atrás ni Claro. cosas, ni tontear, ¿no? Porque entre otras cosas darías una imagen muy poco seria, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el requisito de la disciplina. La seriedad también, por supuesto, es decir, el compromiso, lo que estamos diciendo, es decir, si tú sabes que no te puedes comprometer a hacer 3 encargos en un tiempo X, no los aceptes, ¿me entiendes? Y déjalo, que hay mucha gente que necesita componer y que están deseando y no los acapares todo tú, ¿no? Entonces, eso también un poco, ¿no? La seriedad. Y después, pues, un poco ya en eso, en plan un poco más relajado quizá, pues, otro requisito es la creatividad, la imaginación, no sé, lo que hace un artista, la sensibilidad, el poder, como yo, tú te acuerdas, ¿no? Yo siempre ponía los ejemplos de los colores, el poder ver colores en la vida. Es decir, que todo no sea blanco o gris, hay muchos matices, hay muchos colores. Y yo para eso soy muy sinestésica. Me gusta mucho hacer las analogías, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus amarillos? ¿Cuáles son tus oscuros? ¿Cuáles son los rojos? Por favor, amplía la paleta cromática. Y si no la encuentras ahora, investiga, fórmate continuamente. Ese también es un requisito. Y eso está relacionado con lo que decíamos de la humildad y del ego controlado, la necesidad de seguir creciendo, de tú darte cuenta que hay que aprender de muchos ejemplos y de muchas personas y de muchos compositores que lo hacen muy bien y que son referencias y que puedes aprender de ellos. Y de alumnos también a veces se aprende, ¿eh? Yo, gracias a Dios, por mi mano han pasado alumnos que guardo con todo mi cariño los trabajos porque son cosas, por ejemplo, últimamente tengo unos cuantos de alumnos muy interesados en música oriental y yo música oriental, pues la verdad que no había estudiado mucho, tan solo analicé, como yo soy especialista en Requiem, el Requiem de Miyoshi y de Takemitsu, los analicé los dos, pero no es la música oriental folclórica tradicional, ¿no? Y por ejemplo tengo un alumno encantador,
José Miguel Ornedo, que acabó el año pasado. Él también es físico, de los que hace las dos cosas a la vez, una gran persona y un gran alumno. Y bueno, pues él el año pasado hizo un trabajo fin de carrera, el TFG actual, sobre el teatro japonés, ¿no? El teatro, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Eso a mí me llevó a descubrir, yo ese mundo lo conocía muy de pasada, ¿no? Un poco por un chin, pero poquísimo, y a lo que vamos, ¿no? Tener la inquietud, y a partir de ahí, pues yo también vi, investigué, por lo tanto, uno de los requisitos también es sentir continuamente la necesidad de que el camino no se ha parado, que el camino continúa y que de ti depende quedarte sentado en el camino o seguir avanzando. Porque además el hecho de avanzar va a hacer que tú te transformes y evoluciones, que es lo más bonito de una persona y de un artista. Es que yo, Ay, Dios mío, te veo qué cosas. Lo que sale a las 11 menos 5 de la noche, después de un día entero. de verdad, o sea, yo estoy impresionado porque además es eso, tú llevas ya todo el día por la mañana currando, bueno, mañana desde las 8:30 hasta las 2:30, Sí, que ya sí, son 6 horas, sí, sí. y me encanta cómo explicas, Sara, de verdad, es que Qué bien. yo A estoy mis clases, encantado. te va a venir a mis clases también. Yo me iría a tu clase encantado, de verdad, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Aunque luego me costara probar sonata, pero, pero no, 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 yo me iba a tu no. clase encantado, de verdad, Sara. Siempre he aprendido mucho y me parece que sabes abrir mucho la mente al alumnado. Qué Y bien. eso no lo hacen todos los profesores. Entonces, incentiva mucho la creatividad. De eso Y, se trata. Fíjate que la propia Nadia Boulanger, que es la gran pedagoga, compositora, directora de todo, ¿no? Francesa, que por su mano pasaron tantos grandes compositores, decía que su misión no era que los alumnos se parecieran a ella, sino era sacar lo mejor de cada alumno. Lo tenía clarísimo. Y yo sigo al pie de la letra a ese principio, porque es verdad. Y de hecho, ahora que estoy dando composición, cuando acaban la carrera, de verdad, me salen alumnos que son especialistas en teatro japonés, otros en flamenco, otros son serialistas, pero que eso es lo normal. Yo lo digo siempre, cuando a un profesor solo le sale clones, ahí pasa algo. Ahí hay algún problema. Porque ni todos vestimos igual, ni todos hablamos igual, ni tenemos los mismos gustos. ¿Cómo puede ser que todas las generaciones compongan lo mismo y de la misma manera? Ahí, no sé, es un objeto de estudio eso, ¿eh? sí, total, total. Mm, Es que es así. mm. Y, bueno, entonces pasamos a la pregunta 5 Venga, con tu permiso. sí, Eh, ¿Crees que la música contemporánea, y me refiero a la segunda escuela de Viena sí. y demás, subsistiría si no tuviese el apoyo del conservatorio? Bueno, yo iría más, si me atrevo, si no tuviera el apoyo de los conservatorios y de las subvenciones. Ajá, Sí, ojo. eso es un círculo. Y además un círculo, vamos, todos los que están ahí metidos saben cómo va el tema perfectamente. Ahora efectivamente hay una corriente fuerte de música, tú estás hablando de Segunda Escuela de Viena, eso es serialismo, pero yo hablo, por ejemplo, de música experimental, porque claro, de contemporánea, además, el problema que hay es que ahora mismo se asocia lo contemporáneo a lo experimental. Es decir, ellos intentan, digo ellos porque yo no me incluyo, yo no soy experimental, lo respeto totalmente y tengo grandes amigos que hacen experimentación a los que quiero muchísimo y respeto su obra, pero bueno, mi sensibilidad no me permite componer así, música que yo la veo y la entiendo y la controlo y si quisiera la podría hacer, pero no me apetece. Igual que tengo una vocación definida, tengo una sensibilidad también definida y está el vegano y está el que come el chuletón, ¿no? Y en esta vida y se respetan los dos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tú dices, ¿subsistiría sin el conservatorio? Pues vamos a ver, ahora mismo hay una corriente enorme donde en los conservatorios se da experimentación. Prácticamente todos los profesores de composición, yo soy de las pocas en Andalucía que no da experimentación los 4 años. Yo veo experimentación a partir de tercero, pero de manera complementaria como pone la programación. Veo también otros estilos, no solamente experimentación. Es decir, yo veo el último Penderecki que no es romántico y no pasa nada, y veo también a Arvo Part, y veo a Ligeti experimental y al Ligeti menos experimental, y veo a Lutoslawski más experimental y a Lutoslawski menos experimental, porque, y veo, ¿qué te voy a decir? A Monpó también, que prácticamente muere en los años 80, ¿me entiendes? Veo a Monsalvache, que es que, ojo,
que es que todo no es el espectralismo y después de Boulez la experimentación y la aleatoriedad, ¿me entiendes? Y todas las vanguardias que se generalizan a partir de los años 50. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay una necesidad de mantenerlas vivas un siglo después, prácticamente, un siglo después. Y además abogando que es lo último, cuando realmente la mayoría de esas cosas, ya te digo, son de los años 50, 60, 70, hasta ahí, y llegan ahí a su punto máximo de desarrollo y ya no han evolucionado mucho más. Sí es cierto que de la música electrónica, ¿no? Pues se pasa, ¿no? Técnicas de granulación se aplican a orquesta y todo este tema, pero todo eso deriva de conceptos que parten de la música electrónica y que, bueno, el primero que hace eso es Ligeti, ¿no? Y Ligeti lo hace con sus reservas, porque Ligeti lo mismo hace las grandes masas sonoras de los clústeres, ¿no? Y todas las cosas que él dice que él coge de la música electrónica, de la cual se sale porque dice que no era su camino, pero que lo agradece muchísimo porque le abrió la mente para muchas cosas, pero después él hace de todo, ¿no? Ligeti es un maestro, ¿no? Sí. Entonces, pues Ligeti hace de todo, ¿no? Y dices tú, ¿subsistiría? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, pero hoy en día hay personas muy formadas y muy bien formadas en este tipo de corriente que su finalidad es evitar que se pierda, ¿no? Y bueno, pues ya está, yo lo respeto. El problema es que también hay un público que necesita otro tipo de música y un alumnado que no tiene vocación experimental. Y entonces de repente se da un desfase enorme, que es lo que a mí me ha llevado ahora mismo a tener una gran cantidad de alumnos de composición, porque me vienen de partes distintas de Andalucía, porque saben que yo no doy experimentación total los 4 años. ¿Me entiendes? Y después, además, ya no solo eso, porque tú te vas a los planes de estudio y los planes de estudio tampoco especifican que haya que ver experimentación los 4 años. Y a mí me llama mucho la atención cuando escucho a lo mejor a compañeros, que ya digo, los respeto y los quiero mucho, pero que me dicen, bueno, es que esto es lo que se hace hoy en día. Y yo les digo, no, esto es lo que haces tú hoy en día y el grupo de compañeros de los que tú conoces, que sí que controlan mucho las subvenciones, pues ya los conocemos, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con ese problema, no? Que esos conciertos son muy minoritarios, la gente no paga para escuchar eso. Entonces, claro, necesitan tener pues, un apoyo económico detrás para que se pueda financiar el concierto. Entonces empieza a ser una rueda, ¿no? Un ciclo, ¿no? Es decir, si no me da el apoyo económico, no puedo montar el concierto, claro, porque nadie paga la entrada del concierto y a su vez para que esto siga vivo y haya gente que siga componiendo así, pues yo a mis alumnos pues los meto, ¿me entiendes? Y que esto lo conozcan muy bien. Y si hay otras cosas pues, que conocen menos, pues bueno, pues no la conocen, no pasa nada. Por ejemplo, en Granada, González Pastor, que sigue todavía allí, y muy buen compositor, pues él hablaba, y eso lo decía muy bien, de lo que es la bifurcación un poco entre la estética alemana de después de la guerra y la estética rusa, ¿no? De, por ejemplo, Sostakovich. Sostakovich también es un gran compositor del siglo XX, de la segunda mitad, pero bien avanzada, ¿me entiendes? Pero muy, muy bien avanzada. Entonces te quedas como diciendo, ¿cómo podemos borrar a Sostakovich del mapa? ¿Me entiendes? Por ejemplo, en todos tus 4 años que está un alumno que no analice nada ni de Sostakovich ni de Messiaen, ¿no? Y que no conozca ni siquiera los estilos a nivel interno, ¿no? Porque él después tiene que personalizar y hacer lo que quiera. Y bueno, yo también veo serialismo, veo espectralismo y veo música extendida, pero no veo solo eso, porque no es justo ver solo eso, porque no existió solo eso. Y entonces la historia, pues para ser objetiva hay que conocerla desde todas las partes, ¿no? Y precisamente, y eso es algo que llama la atención, toda la Europa del Este es más abierta a lo que es mantener pues, una estética, ya te digo, en plan Sostakovich avanzada, donde se utilizan técnicas experimentales, pero todavía hay
cierto estructuralismo, donde la armonía no se ha perdido, donde incluso hay perfiles melódicos reconocibles, donde se puede usar la neomodalidad y nadie se muere porque Arvo Pärt, que yo sepa, está vivo todavía, ¿me entiendes? Y escribe cosas magníficas y la gente paga por ver a Arvo Pärt. Es decir, Ajá. a mí que nadie me diga que es que Arvo Pärt es un radiofórmula o que es comercial, porque no lo es, ¿no? Y es que ya te digo, a mí me viene gente, me vienen alumnos diciendo, Sara, es que yo necesito esa base también compositiva porque me quiero dedicar a audiovisual, me quiero dedicar a música de cine porque tengo un coro, quiero escribir para coro, porque quiero controlar bien la neomodalidad contemporánea. Entonces, a lo que tú dices, hay que reflexionar quizás los egos, ¿no? Los Mm, egos siguen todavía ahí, ¿no? mm. Y bueno, pues ya está, yo lo tengo muy claro. Yo, gracias a Dios, tuve también muy buenos profesores. A mí los profesores me enseñaron lo que me enseñaron y bueno, yo después me fui también a Barcelona, hice 2 años de posgrado en el Liceu. Ahí estuve yo con Daxtra, que fue alumno directo de Ligeti. Es decir, él se fue a conocer a Ligeti directamente y a ver cómo se podía orquestar, como él me decía, ay Sara, esos A3 gigantes, ¿no? ¿Cómo se puede orquestar con tanto divisi? Yo necesitaba conocerlo y él me contaba cómo el propio Ligeti le decía que la música ricercata la hizo, pero que no le gustaba nada. Dice, yo la hice porque Ligeti hacía mucho experimento cuando componía, ¿no? Por ejemplo, la obra esa famosa de los metrónomos, ¿no? Y todas estas, ¿no? Pero eso a mí me llamó mucho la atención. Dice, yo, las únicas que me gustaron, la orquesté para quinteto, hice las bagatelas, ¿no? Las 6 bagatelas. Y me llamaba la atención y me decía a mí, Willem, me dice, fíjate, ¿no? Está todo el mundo con la música ricercata, como descubriendo las Américas. Y fíjate que algo parecido le ocurre a Messiaen con su modo de valores e intensidades, ¿no? Es decir, cuando hace ese preserialismo integral, ¿no? Ya donde está todo codificado, la altura, el matiz, el tempo, todo, Todo. la dinámica, que eso llega a ser una pseudo locura para tocarlo, además obras muy, muy complicadas. Messiaen dice que por favor no destroza la obra porque, bueno, ya no la podía destrozar, pero que él no quería que lo recordaran por eso. De hecho, cuando él escribe el libro de Estudios de mi lenguaje musical, que yo lo veo con mis alumnos, cuando estudiamos en profundidad Messiaen, ni siquiera lo nombra, ni siquiera nombra los modos de valores e Wow. intensidades, cuando él sí habla de su sistema modal, porque él crea su propio sistema modal. Entonces, lo que quiero decir que hay veces que hacemos trascendente algo que realmente se hace para experimentar, para probar, que en su momento pues, tuvo su tal cosilla, ¿me entiendes? Pero que para el compositor que lo hizo no iba más, no iba más. Y de hecho, ni en un caso, ni en Ligeti, ni en Messiaen, eso va a más, ¿no? Salvando las grandes diferencias estéticas que hay en uno y otro. Sí, sí, pero que sí, que para ellos fue un experimento y que luego a lo mejor pues tampoco les convenció tanto y menos que se les recordara por eso, ¿no? Con el Totalmente, no, con el... totalmente, sí. O sea, sí, 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 es totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, pasamos a la pregunta 6. Sara, Venga. venga, venga, venga. ¿Consideras que el conservatorio debe ser una institución propia, al margen, o debería de formar parte de la universidad? Uy, pues mira, yo en eso soy una gran defensora de que forme parte de la universidad, pero salvando la idiosincrasia que tiene el conservatorio. Es decir, el tipo de enseñanza que se da en el conservatorio eso hay que respetarlo porque nuestros estudios sí lo requieren. Pero, por ejemplo, yo he conocido lo que es el modelo de conservatorio metido en la universidad en Centro Europa, concreto en Alemania. Estuve 4 meses viviendo en Berlín y allí está metido el conservatorio dentro de la universidad y funciona perfectamente, perfectamente. Se sabe que hay una dotación económica bastante fuerte. Y bueno, y eso también exige un perfil de profesorado potente, eso sí es verdad. Pero es que eso del profesorado bien formado es algo que pasa fuera de aquí en muchos sitios y sin embargo aquí a veces no somos conscientes y yo no hablo por mí porque, bueno, tanto yo como los compañeros que yo conozco del conservatorio están continuamente al pie del cañón, pero en otras esferas sí que ve a gente pues, que se relaja mucho, ¿no?
y que tú dices, madre mía, en otro tipo de instituciones y de conservatorio hay casi no exámenes, pero como, ¿qué te diría? Como elementos que evalúan la calidad, ¿no?, de la producción de esa persona y de lo que consigue cada X tiempo, ¿no? Es el modelo centroeuropeo, americano, donde los profesores también son continuamente evaluados. Y eso, fíjate, ¿no? Están metidos dentro de la universidad, pero tiene eso bueno, pero también tiene el control, ¿no? El otro que te estoy diciendo. Hombre, el hecho de estar metido en la universidad, pues nos permitiría, pues, beneficios muy fuertes, sobre todo al profesorado para empezar, eso por un lado, de vernos libres de esa normativa de secundaria horrorosa que todavía tenemos ahí a cuesta, como yo digo, que tenemos que aguantar, donde es complicadísimo compatibilizar, la vida artística con la enseñanza, donde los permisos, que si los pides más de X tiempo, ya no son retribuidos, te cuestan el sueldo, donde no entienden que tengas que ir a un estreno, no lo entienden, no te dan a lo mejor permiso, tiene que ser un día de libre disposición sin retribución. Entonces, por favor, que lo vemos por compañeros, porque el Erasmus globaliza, ¿no? Entonces tú ves compañeros de Erasmus que dicen, no, sí, yo es que este semestre lo tengo libre, y tú dices, por Dios, Ya. un semestre libre, ¿no? Es decir, Aquí, que eso es lo normal de la universidad, sí, ¿no? sí, sí. Aquí se habla de cuatrimestre, si un cuatrimestre me centro en dar clases y a lo mejor estoy más saturado, que no están más saturados que nosotros No, echamos no. 18 horas, ¿eh? Ellos echan menos. Y después el otro semestre pues me dedico a componer, a investigar, a hacer viajes y además con apoyo financiero institucional, que ese es otro grave problema que tenemos aquí, ¿me entiendes? Aquí yo le llamo el voluntariado académico, porque es que ir a un congreso te vale el dinero, ¿me entiendes? Porque los grupos de investigación tienen unos presupuestos tan bajísimos que es que no te pueden dar, ¿me entiendes? Por ejemplo, el congreso que nosotros montamos este de Semana Santa, que lo monté porque en Sevilla hay una afición a componer música de Semana Santa tremenda y yo creo que ahí se debería de poner cierta seriedad, ¿no? Para que haya profesionales de eso y el intrusismo un poquito se palie. Bueno, pues el congreso nos dan 400 euros cada 2 años. Sí, en ese plan, ¿me entiendes? Pides que te impriman, te dicen, pues es que no podemos imprimir, es un gasto enorme. Y tú dices, por Dios, y ¿me entiendes? Cobrando tasas mínimas para intentar retroalimentar, que los profesores todos participando de manera gratuita, de verdad, el voluntariado académico. Y tú dices, qué pena y qué despropósito, porque es que no debe de ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso en un ambiente universitario serio, pues podría ser diferente, ¿vale? Ahora, la cruz, porque esa es la cara, la cruz de la moneda son pues en el contexto de los profesores de conservatorio, a lo mejor profesores más antiguos que no tienen ni doctorado ni se podrían acreditar en el caso que entrara en funcionamiento un sistema completamente universitario. Es decir, no estarían acreditados ni en investigación ni en enseñanza de tercer ciclo. Y entonces, bueno, eso ocurrió también ya en Bellas Artes, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y en Bellas Artes lo que se hizo es crear como un perfil transicional de ese tipo de profesores que se mantuvieron hasta que se jubilaron y ya todos los que entraban nuevos no podían entrar así. Que es un problema que ha pasado, ¿no? Actualmente ha habido cátedra hace muy poquito y ha entrado un montón de gente sin doctorado. Y eso a mí me parece un atraso, Sí, sinceramente. Para sí. una cátedra, si de verdad se quiere la cátedra poner a ciertos niveles académicos, hay que también tenerlos, ¿no? Y aunque lo hagan luego, pero bueno, tú ya eres catedrático y debes de poder y que el otro te diga, oye, ¿qué catedrático eres tú si tú no, ¿me entiendes? Eso no debe de ser, ¿no? Es una pena porque después seguimos siendo los otros estudios superiores ahí cuando muchos de los que estamos ahí metidos y muchos profesionales que están ahí metidos le dan varias vueltas a la gente de universidad, pero tenemos ese contexto al lado, ¿no? A veces que ensombrece un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero sí, entonces debería de formar parte entonces de la universidad, está claro.
Pero Yo creo que sí, bajo sí, yo también creo. mi opinión, y yo he visto cómo funcionan conservatorios dentro de la universidad. Hombre, son países ricos, porque Alemania es un país potente, pero funciona muy bien. También es que Y los Alemania, alumnos están mejor. pero porque Alemania le da una importancia a la música que yo creo que no se la damos aquí. Entonces Sí, yo creo que también, eso. también. También, también, porque fíjate cómo Bellas Artes se enganchó. Ya, Y no solamente se enganchó Bellas Artes, se enganchó INEF, que INEF era una FP de gimnasia. sí, ¿Me sí, entiendes? sí. Donde iba el niño que no servía para estudiar, a ver, que no se me enfade nadie de INEF, No, pero no, iba allí, pero sí. iba al módulo de gimnasia. Y oye, los tíos lo han hecho fenomenal. Me quito el sombrero Mm, porque lo han puesto universitario con unas pruebas, con un estatus que hoy un profesor de gimnasia actual tiene una formación que no la tenía el de hace 40 años. Y eso es gracias a que se han metido en la universidad. claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces pasamos a la pregunta número 7. Sí. Venga, ya no entrará mucho más el peñazo, Sara, te lo prometo. No, no, sí, yo estoy encantada, Me ¿eh? encanta, me encanta Además, lo que tengo pone. el antiojera, ahora y mañana me lo pongo otra vez. Sara, pregunta número 7. ¿Qué tipo de música suele escuchar últimamente? ¿Qué te da por escuchar que últimamente? Mira, pues últimamente, porque además yo soy un poco obsesiva, cuando escucho decir, cuando de repente algo me gusta mucho, lo escucho muchas veces, no lo puedo remediar. Entonces, también yo escucho música en función de lo que tengo que componer, ¿no? Porque necesito contextualizar bien, aunque después yo lo compongo en mi estilo, pero necesito conocer bien ciertos géneros cuando me tengo que meter. Entonces, me quiero meter en el género de la sinfonía con órgano. Quiero hacerlo porque el año que viene es el aniversario de la muerte de Gaudí, que para mí Gaudí es una inspiración absoluta, inspiración total, total, total. Y además Gaudí es un ejemplo de ego abajo del todo, porque fue una persona que murió en la absoluta miseria hasta tal punto que lo confundieron con un mendigo. Lo atropelló un tranvía en la Rambla cuando él iba al oratorio de San Felipe Neri y como parecía un mendigo, murió en el hospital de la Santa Cruz, que era un hospital de San Juan de Dios para la mendicidad, fíjate. Y una persona que se gastó todo su dinero en hacer la Sagrada Familia porque no tenía apoyos. Es fuerte cuando, fíjate lo que mueve Gaudí de dinero actualmente en Barcelona. Entonces, a lo que vamos, para mí Gaudí es una inspiración. Cuando a mí me vienen los bajones, yo pienso en él y me subo un poco, porque digo, mira, tú lo pasaste mal, pero al final, ¿no? Entonces, bueno, si se pasa un poco regular, hay que sacar ánimo bueno, pues me resulta muy interesante componer algo para obra sinfónica y órgano. Entonces, a lo que dice que estoy escuchando, pues estoy escuchando ahora mucho tanto la Sinfonía Concertante de Jungen, que yo no lo conocía, es un compositor belga, poco conocido, que es de final del 19, principio de la primera mitad del 20. Te la recomiendo, te va a gustar muchísimo que compone porque está la sinfonía para que le llaman la de órgano de Saint-Saëns, pero yo con todo mi cariño a Saint-Saëns, pero no es una sinfonía que a mí me llene demasiado, porque aparece el órgano en un sitio, pero no es un diálogo de verdad de órgano, ¿no? Y la de Jungen es maravilloso, también la obra que tiene Poulenc, Poulenc tiene otra, también, que es el concierto, un concierto con órgano, pero a mí me gusta más el Jungen, entonces ahora mismo estoy en bucle escuchando Jungen por supuesto, de vez en cuando el ramarazo también me da por escuchar a Bob Part. A Bob Part también lo escucho mucho porque me gusta la música, la música coral, la espiritual, me gusta mucho y me relaja mucho. Estuve en mi época también del Requiem de Duruflé, allá la he pasado, la época del Requiem de Duruflé que me parece maravilloso. A mí me gusta más que el de Foré, salvando todas las grandes diferencias porque Foré es magnífico, pero a mí Duruflé me chifla, me gusta mucho y bueno, por ahí estamos. Y sin embargo, fíjate, junto a todo esto que te estoy diciendo que es siglo XX, también me dan los ramarazos fuertes de escuchar música del Renacimiento. Ah, Me gusta mucho. ah, Me gusta mucho y además me relaja muchísimo escuchar a Tomás Luz de Victoria, escuchar a Taverner. Taverner también, John Taverner, el famoso compositor del siglo XVI inglés, ¿no? Por ejemplo, The Lamb, yo te la recomiendo, es
una obra coral que cuando la escuchas la primera vez, yo, de lo típico que te salen las listas del Spotify, ¿no? Como te sugieren cosas, de repente me apareció, digo yo, wow, digo, esto es de algún discípulo de Arvo Part, porque como era al principio en plan atonal, digo, ¿y de quién es? Y cuando lo paro y veo que es de este de Taberner, digo, no me lo puedo creer, en el siglo XVI hacía esto. De verdad, te animo un día, si quieres, a que investigues y a ver por qué lo hacía, porque es un comienzo con unas disonancias tremendísimas y súper bien focalizadas y después, sin embargo, pues ya bueno, pues resuelve y se encauza a lo que es la música del Renacimiento. Entonces, es, eso siempre, eso, ahora mismo estoy ahí, ahora mismo estoy ahí. Wow. Escucho de todo, ¿no? Bueno, y también he estado escuchando recientemente un poco de ópera de mi queridísimo Puccini. Yo soy muy pucciniana, me Pues ni, encanta, muy Puccini. Y una cortita que hay que me encanta, que es así un poco opereta, que es el Janis Kiki, ¿no? Que es donde está el de la famosa aria esta del El mio bambino caro, ¿no? El mio bambino caro Ujú. está ahí y es divertidísima y súper súper bonita. Han nombrado antes a Tomás Luis de Victoria y me ha hecho gracia porque es que hoy, 1 de diciembre, es aniversario de su nacimiento. Él nació en 1548, el 1 de diciembre. ¡Hala! Entonces me lo has dicho y he dicho, me ha dado ahí un flash, ¿sabes? Pues fíjate, ¿y tú crees que es normal que siendo eso hoy, por ejemplo, en una institución superior de música no hubiera habido un pequeño, Homenaje. exacto, un conciertito con un par de motetes cortitos de 5 minutos? Yo qué sé, Yo qué son sé. los colores de la vida que se pierden, ¿me Sí, entiendes? y es Los Tomás Luis de colores que se Victoria, que no pierden. estamos hablando de un compositor menor, estamos hablando de top. Uno de los Sí. grandes maestros y que hay obras de él aquí en la Catedral de Sevilla, ¿no? Que él también pasó por aquí. Es manuscrito, ahora quiero verlo, ahora tengo ganas de verlo. Claro, y de Guerrero y todo. La biblioteca de la catedralicia aquí es una joyita. Qué Te bueno. vienes para Sevilla y te Ya veo y te está. llevo a la catedral. Venga, venga, me apunto, Sara. Me apunto, pero del tirón. Bueno, entonces, pasamos a la pregunta 8. Anda. Pregunta 8. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser profesora en el conservatorio? Ay, bueno, pues para mí, lo mejor son mis alumnos. Ajá. Lo mejor, Mira, has lo terminado mejor. rápido, has terminado rápido. Sí, sí, sin lugar a dudas son los alumnos porque tú me conoces, para mí llegan a ser casi una pequeña familia, ¿no? Es Mm, decir, salvando porque, hombre, yo tengo confianza, pero tenemos nuestros límites, como es normal, claro, claro. y además necesario, Sí. pero soy muy cercana y yo intento crear un ambiente donde se pueda compartir y no sé, que la creatividad de verdad aflore. Porque si no, la disciplina en plan estricto de yo ordeno, mando y tú obedeces, eso acaba con la creatividad. Mm, Y a lo mejor en una asignatura, pero es que incluso en armonía o en contrapunto, yo fíjate, aunque principalmente doy composición, todavía doy un curso de armonía y un curso de fuga porque me encantan y porque yo quiero mantener vivo eso, porque lo veo imprescindible. Que a veces digo, jo, no tendría necesidad, podría dedicarme más a la instrumentación, que es complementario a la composición, pero de verdad. Entonces, incluso ahí, incluso en armonía y en contrapunto, donde hay tantas reglas, ¿no? Por ejemplo, en contrapunto hay tantas reglas, hay que ser creativo, porque si no, el músico se frustra y el alumno se frustra. Y cuando tú percibes esa frustración, el alumno lo pasa mal, pero yo también lo paso mal, ¿eh? Porque te queda como diciendo, ojo, lo he explicado todo, le he puesto los ejemplos, lo hemos analizado y sigue sin salir, ¿no? Bueno, hay personas pues, que a lo mejor tienen mala base y necesitan refuerzos de fuera, pero en general, ¿no? Esa convivencia y después, para mí es muy bonito ver cómo cada alumno va desarrollándose y se va formando como un compositor diferente, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, como al final el flamenquito acaba haciendo flamenco de calidad, el que tiene, tengo un alumno ahora mismo que es un fan de todo lo coreano, está aprendiendo hasta coreano y va a ver, entonces él hará música nueva de esta oriental K-pop, de esa también, K-pop que está ahora, ¿no? El K-pop. exactamente, hoy todas esas cosas, entonces para mí, ya te digo, y en eso también hay vocación, ¿no? Compartir con los alumnos, dar clases ahí
un También porque aliciente magnífico. yo creo que también los alumnos que estudian composición no es como un alumno que hace la ESO. A ver. Porque un alumno que hace la ESO pues, es obligatorio y a lo mejor él no Claro, quiere. Pero los alumnos que estudian composición es que quieren componer, es que son, como salvo excepciones, pero por lo general suele sí, sí, ser un sí, alumnado que es que está centrado y sabe lo que quiere. O sea, claro, sí, 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 totalmente, sí, sí. Pero el camino es duro a veces, Alejandro. mm, Es decir, que aunque te guste determinados estilos, determinadas estéticas, se te pueden atravesar, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde hay que desarrollar ese punto, ¿no?, de profesionalidad, donde hay que mezclar la empatía con la disciplina, no sé, hay que intentar combinar todo eso. Pero bueno, yo creo que se consigue. mm. Y después me has dicho lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, Bueno, pues lo malo es levantarse a las 6:30 de la mañana o a las 7 para, para ir a trabajar. sí, sí, Te lo digo de verdad y me sí. gusta mucho mi trabajo, pero ay, el día que no hay que levantarse, que a gusto se está, ¿no? Vaya, vaya, es que. Entonces, por un lado, ¿no? Se echan horas y muchas horas, ¿no? Y precisamente en los conservatorios de España es donde más horas se echan trabajando, ¿eh? Se echan muchísimas horas. Yo veo, te lo he comentado, a compañeros de fuera, de Italia, de ahora de Estonia, que quiero ir a Estonia, quiero ir al centro Arbopart y a conocerlo en directo, me hace mucha ilusión. Ojalá me lo encontrara yo por ahí a Arbopart, sería súper feliz. Y me decía el profesor de allí de la Academia de Tallinn que eso, que tenía el semestre libre y que eso, que tenía no sé cuántas horitas a la semana, y decía, "Uy, Dios mío", Qué que tenía envidia. además profesores asistentes, es decir, allí los catedráticos, como en la universidad, están los catedráticos y los profesores asistentes, por lo tanto, se reparten las horas. Ay, pues eso sería ideal, ¿verdad? Mm, mm, Entonces, por un lado, el tema horario, ¿no? Que a veces, aunque yo no me quejo, ¿no? Porque en un instituto echan mucho más horas todavía que nosotros. mm, Y después también el tema de lo que hemos dicho antes, de compatibilizar tu vida artística con la enseñanza. mm. Eso hoy en día y con la normativa que tenemos de secundaria en los conservatorios superiores es una cruz, de verdad, ¿eh? Y yo tengo compañeros instrumentistas que se mueven muchísimo, que es que lo pasan fatal, De hecho, yo creo lo que pasan muy mal. ha pasado con compañeros míos que cuando han conseguido trabajar en un conservatorio se ha acabado un poco su faceta creativa. Es decir, como que le absorbe tanto el Sí, sí, tiempo de dar clases, de dar ¿no? clase Sí, sí, que la faceta creativa, después de estar todo el día dando clases, no te apetece ponerte a componer. claro. O Mira, yo sea, recuerdo que yo me llevé unos cuantos de años después de acabar la carrera cuando empecé a trabajar que no componía, por lo mismo, porque primero que me tenía que preparar las clases, después me tenía que preparar las oposiciones y entre que estaba dando clases y con las oposiciones cuando componías. Es que no claro. había tiempo material de componer. Entonces, a componía, pero digo, a breva y muy poquito y con mucha voluntad, ¿no? Es ya cuando te estableces un poco, te tranquiliza, te asientas cuando dices, venga, seguimos y ya en serio, ¿no? No, no una cosita, una vez al año, sino venga, ahora una y después otra y después otra. Pues sí, me ha gustado, me ha gustado. Entonces, lo bueno son los alumnos y los malos los horarios y la incompatibilidad para poder Sí, realizarte. sí, sí, sí. Mm, Vale. Bueno, vamos por la pregunta 9 que quedan dos. Ya dos preguntitas y venga. terminamos. Pregunta 9. ¿Qué cambios has notado en el alumnado desde que comenzaste y cómo han influido en la reforma educativa? Es decir, ¿han influido para bien, han influido para mal? ¿Ha habido cambios a mejor? ¿Ha habido a peor? El alumnado respecto cuando tú empezaste a dar Mm. clases en el 98, No, en el el 99. 99. Eso. En el 99. El 98 acabé, sí. Eso. Pues mira, yo para peor lo que he observado es que viene un perfil de alumnado muy infantil, Mm, pero no solamente lo he observado yo, es en general. En la mm, universidad, en mi familia, hay varios que trabajan en la universidad, mi hermana, mi cuñado, dos cuñados, están todos en la universidad y ellos también lo notan allí. Es decir, mentalmente las edades parece que están más abajo y es algo paradójico porque se supone que ahora hay más acceso a todo, ¿no? Sin embargo, hay un infantilismo bastante fuerte. mm. Bastante fuerte y eso pues va relacionado también pues con asumir responsabilidades, con saber afrontar las dificultades, con asumir el trabajo de una manera más madura
Y bueno, pues yo me veo problemas que antes no tenía. ¿Entiendes? Se sabe que yo composición no lo he estado dando hasta ahora. Hace 7 años empecé a dar composición. Pero bueno, nosotros, tú lo sabes, en armonía componíamos, porque como yo soy compositora y todo el mundo componía, tú hacías tu sonata. Es decir, que no hacíamos solamente un ejercicio, ahí todo el mundo tenía que componer. Y yo os veía a vosotros de otra manera. Por ejemplo, a ti no te salía la sonata y a ti no te daba por liar una pataleta, ¿me No. entiendes? Y cambiarte de profesor y decir, pues, yo quiero que me regalen la No. Todo asignatura. lo Eso contrario, todo lo contrario. Era como, es voy a un reto, aprender, yo quiero aprender y un quiero aprender. reto, claro. Claro, claro. Pero lo otro, Alejandro, es una reacción infantil. Es una reacción infantil. Es decir, el niño que no consigue una cosa y la lía o se va para cogerla por otro lado. Ya está. Es la reacción infantil. Entonces, eso yo llevo unos años que lo estoy viendo más. Por desgracia, lo estoy viendo más. Sí, también pasa eso, ¿no? También que muchas veces hasta para rellenar los papeles de la matrícula y todo eso van con los padres y tienen Ah, bueno. 23, 25 años y siguen yendo con los padres que dice, a ver, Sí, ahora te tu padre encuentran. estaba casado ya con tu edad, ¿sabes? O Sí, sí, los sea, padres vienen y los padres van hoy en día a la universidad a revisar exámenes, ¿eh? Sí, sí, está la cosa tremenda, ¿eh? Sí, sí. esa Y falta de eso, asumir responsabilidades. sí, de madurez, de Sí, madurez. sí, Mm. sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, eso principalmente es lo que me he encontrado. Después, lo bueno que me he encontrado y es en general es el acceso maravilloso a las tecnologías, a las plataformas, a los streaming, porque es que cuando yo empecé a trabajar, Alejandro, y por aquí tengo un montón de libros y de CD y todo que ya están de recuerdo, es que yo para tener, ¿qué te voy a decir? Unos cuartetos de Beethoven tenía que encargarlos en una tienda de música que me cobraban lo que les daba la gana, ¿me entiendes? Me lo traían de favor, tardaba un mes en venir, la partitura ya ni te hablo, eso era también otra locura. Entonces, ahora, entre las plataformas, el IMSLP y todas estas cosas, es que de verdad hay una facilidad que no somos conscientes de verdad del camino tan allanado Vaya. hay por delante, para lo que yo viví cuando estudiaba, imagínate, no había, yo tuve mi ordenador el último año de carrera, porque un ordenador era un lujo en una familia, Claro. era un dineral, costaba muchísimo Mm, dinero. mm. Y no era portátil, era una torre de esa gigante que costaba un dineral. Y los libros y todo, y ya te digo, cuando yo empecé a dar clase, parte de mi sueldo iba destinado a comprar las partituras y los discos. Entonces, por eso te digo, los alumnos que había de esa época, pues para ellos una partitura era un tesoro, ¿me entiendes? A lo mejor la compraban entre varios. Yo recuerdo que yo viví lo que era uno que tenía una cosa que grababa, una grabadora de CD, y eso era como oro en paño, y nos pirateaba, ¿a que sí? Yo Nos me compré pirateaba una, me costó 60, 70 mil pesetas, que un son... dineral en aquella época O sea, y hacíamos los trapicheos de los claro, CD claro, claro. grabados por... Es decir, yo compraba los cuartetos de Beethoven, el otro, y después mis cuartetos se los grabamos para todos y eso te da una, yo qué sé, una gestión y una forma de buscarte la vida que ahora, es cierto, es todo más fácil, pero es que está el personal a veces en babia, ¿eh? Que yo digo, por Dios, espabila, ¿no? Espabila, Y la que no falta de puede ser. atención, también la falta de concentración, yo creo que Sí. también se ha perdido bastante, que cada vez los niños se concentran menos. Y es por... Hay hay mucho estímulo Están también, sobreestimulados, quizás. Alejandro. Es que tú simplemente pones, a veces que tengo que meterme en el YouTube en clase, ¿no? Porque no me funciona el leoncito para quitar los anuncios del YouTube en los ordenadores antiguos. Y es que te saltan los anuncios, te saltan los otros, las cookies por el otro lado. Tú dices, por favor, déjame centrarme, porque es que no puedo centrarme con tanta historia, de verdad. Entonces, es como la inmediatez, ¿no? La sensación y ya está, ¿no? Ya, 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 sí. Ya, el ya, ya Sí. y se acabó también, ¿no? Es decir, Y si no lo me tienes enfado, y se lloro. Y acaba. si no me enfado, y lloro. Y ya está. Y si no viene mi madre. Y si no, va a venir mi madre y verás, tú va a hablar contigo. ¿Sabes? Sí, sí. Pues eso sí, hay una diferencia ahí importante, sí. Ay, Dios. Sí, sí, total. Y para Entonces, acabar, vámonos. venga, Sara, tú juegas un Euromillones.
y te toca, después de impuestos y de todo, se te quedan limpios 1.000 millones de euros, ¿vale? Oh, por Dios, qué dinero. ¿Tú seguirías siendo profe y seguirías componiendo? O dirías, mira, yo me voy a viajar y no quiero más historias de nada? Ay, ay, ay. Bueno, yo no seguiría levantándome a las 7 ni a las 6:30, eso seguro, te lo Eso desde digo. luego, sí. Eso seguro. Mira, pues componiendo, por supuesto, Mm, porque es que yo si no compongo me siento mal, ¿me mm, entiendes? Es algo de salud mental también y espiritual. Yo necesito componer, me canaliza las sensaciones que tengo, ¿no? Y ahora, si me tocara ese dineral tan enorme, bueno, pues por supuesto me focalizaría en la música, tendría, como hizo Wagner, ¿no? Que creó su propio teatro. teatro. Exactamente, allí, ¿no? En Europa, para estrenar las óperas que no le querían estrenar porque eran enormes, ¿no? Que Entonces duraban el tío, 4 años las claro, obras, claro. como el tío tenía dinero, dijo que qué, pues yo creo mi teatro con mi orquesta y aquí se estrenan. Y eso, yo haría eso. Pero se me va la voz. Me ha recordado eso, que cuando fue Puccini al teatro de Wagner y estaba Cosima, y Cosima lo reconoció, es que como han nombrado antes a Puccini, y Cosima lo Ah, reconoció y le sí. dijo, Puccini, y Puccini le dije, no, yo no soy Puccini. Y se hizo el loco totalmente, o sea, no quiso que lo No me reconociera. digas, Sí, sí, sí. sí, se hizo el loco, No no quería quiso que lo relacionara. no quiso que Cosima lo reconociera, o sea, increíble. Qué Sí, bueno, sí, la Cosima Wagner, qué bueno. sí. Y bueno, por lo que te decía, ¿no? Pues por un lado, por supuesto, seguiría componiendo, me haría mi teatro, me convertiría un poquito en una empresaria, ¿no? Que lo llevara otra persona, pero puede hacer teatro, tiene tu orquesta, es decir, se acabó, ya no hay que rellenar papeles de subvenciones ni detrás de nadie. Componemos y podemos estrenar. Y después yo intentaría ayudar a los demás Mm, también. Con tanto dinero se puede hacer la vida feliz a muchas personas. mm. Además, eso también es felicidad para ti, ¿sabes? Sí, sí, En claro. plan, fundación, ayudar a gente, hacer un conservatorio bueno, ¿me entiendes? Yo qué sé. No se nos puede olvidar los que están al lado, ¿no? Sí, y que además que si tú compones, o sea, ya el estreno de tu obra es que te da igual si sale rentable o no sale rentable o no. Ah, te da igual, claro, claro. Ya te da Eso igual, ya que te da da igual, igual. sí, Es como yo lo sí. hago porque quiero, o sea, porque me apetece. O sea, Como lo hacía el Wagner. Es claro, decir, la tetralogía, venga, pum, da toma, igual. Tres toma. días de ópera, 3 días de ópera. Los músicos ya de reventado, que, no es mi problema, cobra y cállate. Ya está, sí, sí, totalmente. Exactamente, entonces, Totalmente. bueno, pues eso es lo que yo haría, pero bueno, que de vez en cuando un viajito también, ¿eh? Eso por Hombre, supuesto. buah, eso, hombre, ¿quién no? Es que yo, sí, sí, sí. Qué bonito es viajar, la verdad, es súper Es bonito, maravilloso. Conocer nueva cultura, es nuevo todo, sí. eso es. Y ya está, Sara. No sé si quieres añadir algo Ay, más, si quieres, no sé, comentar algo más, pero por mí, de verdad, estoy encantadísimo. ay, Me ha qué encantado bien, me alegro muchísimo, me ha mucho, encantado me muchísimo. alegra, me alegra. Bueno, pues yo lo único que quería comentar que para mí, esto de la entrevista de hoy, Alejandro, no te lo digo por decirte, es un ejemplo de lo que un alumno, un antiguo alumno, ¿no? Puede todavía mantener de la enseñanza de su profesor. A mí me ha llegado totalmente al alma, te lo digo de verdad, porque han pasado muchos años y bueno, la vida da muchas vueltas, pero que todavía haya personas que quieran compartir su tiempo a las 11:37 de la noche, ¿me entiendes? Y sobre todo, pues meternos, ¿no? Como nos hemos metido, ¿no? En temas Sí, importantes. sí, sí. Sí, Me va a lo poner, me va a veo. poner rojo, Sara, de verdad. A mí No, de verdad, me emociono y me pongo rojo, porque muy muy agradecido. agradecida y Igualmente. bueno, me hace muy feliz saber que algo hice bien contigo Sí, también, sí, ¿no? sí, sí, Además de sí, sí. corregirte la sonata de Sí, sí, Beethoven. sí, sí, desde luego que sí. Desde luego que sí, que fue mucho más allá de la sonata de secundario. Pero de verdad, Sara, un placer enorme. Muchísimas Muchas gracias. gracias por esta entrevista. Los mejores de los éxitos. Que sigas componiendo, que sigas enseñando a nuevas generaciones como lo sigues haciendo, porque es que es un placer tenerte como profesora, de verdad. Y ya quisiera mucha gente.
No voy a criticar, pero es que de verdad, es que eres maravillosa, Sara, y ya está. Ya no digo más nada, que soy muy pesado. Muchas gracias, Alejandro. Ya sí, me voy a ir a la Sí, sí, por cama, pero favor, ya esto es está, no te como los molesto más. Teletubbies, No te que molesto más. mañana suena el despertador. Un besico muy grande, Sara, de Un verdad. besito y Un besico hasta muy grande. otra. Muchas Gracias, Sara. gracias. Chao.